Para dibujar los huesos de la cabeza, vamos a dibujar la cabeza casi a tamaño natural. Tamaño natural es más o menos una cuarta. Bien, entonces esta medida de una cuarta la paso a mi papel, ¿no? Marco la línea hacia arriba y también una línea hacia abajo para tener el tamaño total de la cabeza que voy a dibujar. Entonces, inmediatamente trazo una línea horizontal arriba y otra línea horizontal abajo. Inmediatamente trazo una línea vertical que me va a servir de eje central para poder proporcionar tanto la parte de adelante de la cabeza y la parte de atrás. Entonces, inmediatamente trazo esta línea de esta manera. De la línea que tengo de la parte más alta de la cabeza hacia abajo, más o menos a 1 centímetro, trazo otra línea horizontal paralela. Después de esta segunda línea hacia abajo, yo la voy a dividir en 3 partes iguales. Entonces, más o menos calculo la proporción de estos espacios. Inmediatamente trazo una tercera línea, repito esta medida y esta tercera línea me está marcando la altura de los arcos superciliares y la cuarta me está marcando la base de la nariz, o digamos el hueso de la nariz. Entonces, si lo voy a dibujar de perfil según mi esquema, yo comienzo entonces dibujando más o menos el ovoide, ¿no? De esta manera, teniendo muy en cuenta que tanto el nivel del hueso frontal con el del mentón van a estar casi al mismo nivel. Entonces ya sabemos por el esquema, ¿no?, que la mandíbula no va a ir más atrás de esta línea. En la parte posterior comienzo a trazar yo también de forma general el volumen del cráneo, teniendo en cuenta que este volumen va a ir un poquito más abajo de la línea, de la cuarta línea, ¿no?, de lo que es la base del hueso de la nariz. Muy bien, entonces ya tengo mi esquema. Una vez que tengo mi esquema, entonces ya comienzo a estudiar cada parte de una manera detallada de los huesos de la cabeza. Puedo comenzar yo, si quieren, por la parte del hueso frontal. Aquí tengo el ángulo de la glabela, comienzo a dibujar el tabique. El borde de la órbita. Bien, entonces, conforme he ido dibujando cada parte de la cabeza, he ido borrando también algunos ejes, ¿no?, como para ya ir terminando con el dibujo, ¿no? Tenemos ya un dibujo inicial, ¿no? Entonces, nosotros vamos a comenzar a valorarlos, ¿no? A darle un poco de sombras. Podemos comenzar con las partes siempre más oscuras, ¿no?, las partes más profundas, como por ejemplo en la parte del hueso temporal, ¿no?, digamos que por detrás de lo que es el arco cigomático, yo comienzo con el lápiz 2B, comienzo a valorar de esta manera. Les aconsejo también de que siempre pongan un papel debajo del dibujo para que así no marque la textura que pueda tener de repente la mesa o el escritorio. Para valorar o darle sombras, ustedes pueden acomodarse. Por ejemplo, para mí lo más cómodo en este caso es poner el dibujo de esta manera, ¿no? Entonces, eso me permite a mí una mayor comodidad para comenzar a valorar. Fíjense que todo el volumen de la cabeza es casi la forma de un ovoide, entonces comenzamos a valorar como si fuera una esfera, ¿no? Recuerden ustedes que tiene toda una forma redonda, ¿no? Entonces, con el lápiz 2B comenzamos
a darle unas ciertas tonalidades, ¿no? Y con el lápiz 4B o 6B nosotros podemos acentuar un poco más. ¿Ven? Fíjense la diferencia, la intensidad de línea que me da un lápiz 4B. Entonces yo puedo oscurecer un poco más con este lápiz. Igual puedo entrecruzar líneas. Entrecruzar quiere decir que yo puedo cambiar el sentido de la línea, ¿no? Para poder marcar un poco más el volumen. Y así poco a poco voy dándole mayor oscuridad, mayores valores tonales para estudiar mejor el volumen. Muy bien, entonces si quieren que no se note demasiado las líneas, lo que puedo hacer yo es con un difuminador, y si en caso no tienen difuminador, yo puedo hacerme un papelito, por ejemplo así, y comenzar a frotar. ¿Ven? Entonces así va suavizando un poco más en las líneas, ya no se notan tan marcadas, ¿no? O también pueden utilizar también un hisopo. Muy bien, entonces continúo yo con cada parte, ¿no? Por ejemplo, aquí en la profundidad de la cavidad de la órbita, comienzo también igual a valorar y con el lápiz 4B puedo yo acentuar un poquito más la oscuridad. Una oscuridad que no me lo va a dar el lápiz 2B. Otra recomendación, también pongan un papel debajo de la mano para así no manchar el dibujo, ¿no? Entonces continúo también con las partes más profundas, ¿no? Para que así poder tener una mayor escala de valores. Bien, entonces así poco a poco voy valorando, ¿no? Cada parte, ¿no? De los huesos de la cabeza, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay que tener muy en cuenta todo lo que es el volumen del cráneo, ¿no? Y una vez que ya he terminado de dibujar, entonces le tomo una foto a este dibujo y lo subo a la carpeta de Drive, ¿no? En el Drive ustedes tienen carpetas con los nombres de cada uno y ahí van a colgar su dibujo.